Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas. Ya llegamos a semana 35, lunes 30 de noviembre del 2020. La actividad del día de hoy. ¿Qué significa el bicentenario de la independencia del Perú? Vamos a desarrollar el área de personal social. Desarrollo de la actividad. Hola a todas y todos. ¿Sabías que en el año 2021, es decir, el próximo año, celebramos el bicentenario de la independencia de nuestro país? Hoy iniciamos una nueva experiencia orientada a comprender de mejor manera qué es el bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruana y peruanos que somos. Nuestra meta: explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Muy bien, esa es nuestra meta. Aquí están nuestras normas de convivencia. Debes de estar atento a todas las indicaciones que se te da por medio de este video. Debes de disfrutar de la clase mediante este video. Y debes de tener limpio todo el espacio donde vas a realizar las actividades del día de hoy. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? 1. Que expliques qué es el bicentenario. Número 2. Que expliques cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos del siglo XX. Ahora vamos a empezar. Al hablar sobre el tema, nos viene a la mente la siguiente pregunta. Fíjate, ¿qué es el bicentenario de la independencia del Perú? Muy bien, ahora vas a leer la respuesta de estos tres niños. ¿Quiénes son estos niños? Juan Pablo, Flavia y Patrick. Aquí está su respuesta. Hay que leer primero lo que respondió Juan Pablo. Juan Pablo dice: es el cumpleaños número 200 del Perú. Ahora, Flavia dice: se refiere a la independencia del Perú. Y Patrick dice: en la tele dice que el bicentenario se celebra el próximo año. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué es el bicentenario de la independencia del Perú? Luego de leer la respuesta de Juan Pablo, Flavia y Patrick, vas a responder esta pregunta. ¿Qué sabes sobre el bicentenario? A ver, hay que ponernos a pensar. Bicentenario. Pensemos. Ya siempre te dije, si hay una palabra que no entiendes, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar en el diccionario. A ver, recurrimos al diccionario. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Podemos decir, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, bicentenario es el día o año en que se cumple 2 siglos de suceso famoso o del nacimiento o muerte de una persona ilustre. 2 siglos. Bicentenario. Entonces, también debes recordar lo que sabes respecto a los siglos. ¿Qué sabemos respecto a los siglos? Podemos decir que un siglo son 100 años. Entonces, 2 siglos son 200 años. 2 siglos. 2 siglos se debe referirse al bicentenario. Sigamos. Cuando se celebra un siglo o 100 años, se celebra el centenario. Y cuando se celebra 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario.
Entonces, ya tenemos la idea, ¿no? ¿Qué sabes sobre el bicentenario? Quiere decir que son 2 siglos, ¿sí? 200 años. Muy bien. Ahora, te pregunto, ¿con cuál de ellos estás de acuerdo? Tanto lo que dijo Juan Pablo, Flavia y Pat. ¿Por qué? Recordemos, ¿qué es lo que dijo Juan Pablo? Juan Pablo dice, es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Será verdad lo que dijo Juan Pablo? ¿Qué dijo Flavia? Flavia dice, se refiere a la independencia del Perú. Puede ser, ¿no? ¿Y qué dice Patrick? Patrick dice, en la tele dice que el bicentenario se celebra el próximo año, o sea, el 2021. ¿Estarán de acuerdo Flavia y Patrick? Vamos a investigar más. Para poder complementar y poder dar una buena respuesta referente qué es el bicentenario, vamos a completar con esta lectura. Línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Tenemos acá, periodo prehispánico, 20.000 años antes de Cristo. Este AC significa antes de Cristo. 1532 DC después de Cristo. Vamos a leer. Es decir, antes de la llegada de los españoles. Antes. Este periodo comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América hace aproximadamente 20.000 años hasta la conquista del Imperio Inca por los españoles en 1532. Este periodo se caracteriza por el desarrollo de culturas muy antiguas, como que es el Caral, Chavín, Huari, Mochica e Inca. A esto, yo pregunto, ¿cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? Podemos decir aproximada 20.000 años. Ahora, ¿qué culturas prehispánicas conoces? Conocemos lo que es la cultura Caral, Chavín, Huari, Mochica e Inca. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pasemos acá. Periodo de influencia hispánica o época virreinal. 1532 DC después de Cristo, 1821 DC después de Cristo. Se refiere a lo ocurrido en nuestro país desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia en 1821. Pregunto, ¿en qué año llegaron los españoles al Perú? Nos damos cuenta que dice acá que los españoles, fíjense aquí, mire, los españoles llegaron en el año 1532, en el periodo de la influencia. En nuestra escala de valores, todo lo que está con azul viene a ser lo que es el periodo prehispánico, ¿sí? Esto es todo. La escala que se utilizó acá fue de 1000 años. Entonces continúo preguntando, ¿en qué año el Perú se independizó del dominio español? El Perú se independizó en el año 1821, en el periodo de influencia hispánica o época virreinal, el que está con amarillo. Ahora, tenemos acá lo que es el periodo republicano, 1821 DC después de Cristo, 2020 DC después de Cristo. Comprende los hechos desde que el libertador don José de San Martín
proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días. Entonces, podemos ahí preguntar, ¿cuántos años duró el dominio español en el Perú? De acuerdo a la línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú, podemos decir que aproximadamente duró 300 años. Esto es un aproximado. Ahora, ¿cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? Si en el año 2020 que ahora estamos y para el próximo año se celebra el bicentenario, entonces quiere decir que tenemos 199 años como país libre del dominio de los españoles. Ahora, ¿en qué año el Perú celebra el bicentenario de la independencia del dominio español? ¿En qué año? Estamos en el 2020. Entonces, podemos decir que se celebra en el año 2021. Ahora, como una conclusión, podemos decir, el Perú tiene tres grandes periodos en su historia. El periodo prehispánico, el periodo de influencia hispánica o época virreinal y el periodo republicano, ¿sí? 20.000 años de diversas culturas de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta ahora se pueden visitar y son parte importante del turismo que se forma en cada uno de estos lugares. Entonces, podemos decir que todo lo que está acá señalado de azul viene a ser el periodo prehispánico, ¿sí? Aproximadamente 300 años fue lo que ha sido el dominio español y 199 años de vida que nosotros tenemos al 2020 sobre lo que se fue la independencia del Perú por medio de Libertador Don José de San Martín. Luego de leer la definición del diccionario, recordar lo que sabe respecto a los siglos y a analizar la línea de tiempo, vas a responder a estas preguntas. Pero primero tenemos que darnos cuenta que nuestro país tiene miles de años de existencia, por lo que llegamos a la conclusión de que Juan Pablo está equivocado. El bicentenario no podría ser el cumpleaños número 200 de nuestra patria. Es imposible. Preguntamos, ¿cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? De acuerdo a la lectura de la línea de tiempo, podemos darnos cuenta que aproximada eran 20.000 años de diversas culturas de las cuales hemos heredado muchas cosas, muchas costumbres, ¿sí? Entonces, ¿qué culturas prehispánicas conoces? Se conoce lo que es la cultura Caral, la cultura Chaví, Wari, Mochica e Inca, ¿sí? Ahora, ¿en qué año llegaron los españoles al Perú? ¿En qué año? Llegaron en 1532. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? Se independizó en el año 1821. ¿Cuántos años duró el dominio español en el Perú? Un aproximado
de 300 años, un aproximado. ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? Al año 2020, el Perú tiene 199 años como un país libre del dominio español. ¿En qué año el Perú celebra el bicentenario de la independencia del dominio español? Si decimos que el año 2020 tiene 199 años, entonces quiere decir que en el año 2021 se celebra el bicentenario de la independencia del dominio español. Juan Pablo dice, es el cumpleaños número 200 del Perú. Recuerda, lo que celebramos es el bicentenario, es la independencia del Perú, es decir, 200 años desde que don José de San Martín proclamó la independencia un 28 de julio de 1821. Entonces, nuestro país tiene miles de años de existencia, por lo que llegamos a la conclusión que Juan Pablo está equivocado. El bicentenario no podría ser el cumpleaños número 200 de la patria, sino que festejamos los 200 años donde don José de San Martín proclamó la independencia de nuestro país el 28 de julio de 1821. Flavia, por su parte, dice que el bicentenario se refiere a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Recordemos, en 1821 se proclamó la independencia del Perú. En 1921 se cumplen 100 años de la independencia y en esa fecha se celebró el centenario de dicha proclamación. En el 2021 se cumplen 200 años de la independencia y en esa fecha se celebra el bicentenario de la proclamación de la independencia. Entonces, quiere decir que Flavia tiene la razón. Patrick dice, en la tele dicen que el bicentenario se celebra el próximo año. Entonces, quiere decir que él también está diciendo la verdad, porque el próximo año es el 2021 y nuestro país cumple 200 años y 200 años viene a ser bicentenario. De acuerdo a lo analizado respecto a las respuestas que dieron Juan Pablo, Flavia y Patrick, así como las fuentes que tú has podido revisar, la línea del tiempo, el diccionario y etc., en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso, escribe una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Vas a escribir acá, ya te digo, recuerda, bicentenario, bi, do, 100, 200, bicentenarios, 200. ¿Por qué será? ¿A qué se refiere los 200 años? ¿Será la independencia del Perú que nos proclamó la independencia don José de San Martín en el año 1821? ¿Sí? Vas a hacer una pequeña explicación ahí. Ahora que sabes qué es el bicentenario de la independencia del Perú, te voy a invitar a leer el anexo 2. El bicentenario es una oportunidad histórica. El bicentenario
Es una gran fiesta que se celebra en el 2021, específicamente el 28 de julio, para conmemorar los 200 años de la independencia del Perú. A nivel país, tenemos muchos logros que celebrar, así como muchos problemas que solucionar. Esta fecha es la gran oportunidad para imaginar juntos o juntas el país que queremos ser y realizar las acciones necesarias para hacerlo realidad. El bicentenario marca el inicio del tercer siglo de la vida republicana e independiente de nuestro país, donde juntas y juntos podemos mejorar como país cada vez más libre, unido y respetuoso de la diversidad. Luego de haber leído el anexo número 2, en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso, vas a escribir una explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Ahora que has explicado qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos, vas a revisar tu respuesta teniendo en cuenta los criterios presentados al inicio de esta actividad, ¿sí? Y responde si lo cumpliste o no. Por decir, explicaste qué es el bicentenario. Recuerda que 100 es centenario y 200 es bicentenario. ¿Cuántos años cumplimos? Al 2021, 200 años. ¿De qué? ¿De qué? De lo que proclamó la independencia don José de San Martín en el año 1821, ¿sí? Si has podido explicar todo eso, vas a responder sí. Explicarte cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos del siglo XXI. ¿Cuál es la importancia que queremos que sea nuestro país? Vas a responder ahí sí o no. Al escribir la explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos, te pregunto, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar en caso de no haber cumplido? ¿Qué harías para ello? Con tu familia. Comenta con tu familia qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es importante. Pídales que te comenten por qué es importante para ellos o ellas. Ahora vas a reflexionar en base a la meta, que era explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Luego vas a responder esta pregunta. ¿Lograste comprender y explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad desarrollada el día de hoy? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Ok, muy bien. Felicitaciones por haber escuchado todo este video. No sin antes me despido sin decirte que te debes de cuidar. ¿Sí? Ok. Ahora sí, me despido. Bye. Aprendo en casa.